Un saludo muy especial para todos los que nos ven en nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de un interesante tema relacionado con propicio esta época de cierre de año. Vamos a hablar del cierre contable y fiscal. Si bien es cierto, es un tema que toma su tiempo, requiere recursos, gente, en fin, las empresas normalmente se preparan normalmente desde octubre para lograr un adecuado y óptimo cierre de año contable y fiscal. En este video pretendo mencionar 4 aspectos por los cuales resulta importante un adecuado cierre contable y fiscal. Vamos a empezar entonces. Dentro de la importancia destaco 4 aspectos básicos. El primero de ellos, desde el punto de vista contable. Sin duda, la contabilidad refleja, digamos, la trazabilidad de las operaciones que realiza un ente económico en un periodo determinado de tiempo. Por tanto, la contabilidad, al ser un reflejo de esas operaciones económicas, lo debe hacer de acuerdo con ciertos requisitos. Por ejemplo, en Colombia tenemos la obligación de llevar contabilidad bajo los marcos técnicos normativos contables, es decir, bajo las NIF que ha incorporado Colombia dentro de su proceso de internacionalización de nuestra contabilidad. Entonces, el aspecto contable obviamente consiste en atender un adecuado registro de esas operaciones dentro de los marcos técnicos normativos vigentes. Recordemos que en ese marco de las NIF básicamente encontramos 2 aspectos fundamentales y es el hecho de revelar y de medir de manera adecuada esos hechos económicos en la contabilidad. Sin duda, una empresa que no tenga la contabilidad llevada en debida forma, por ejemplo, tendrá problemas a la hora de soportar la contabilidad como un medio de prueba, tener un valor probatorio, y eso pues está establecido definitivamente en el Código General del Proceso y también el Código de Comercio, que pues invita a que la contabilidad se lleve en debida forma. Otro aspecto sumamente valioso e importante de los que mencionábamos acá es el aspecto que tiene que ver con la parte legal. Y si bien es cierto, pues al fin de cuentas lo tributario es legal, lo contable es legal, cuando hablamos de lo legal en ese aspecto, básicamente nos estamos refiriendo a la importancia de los estados financieros a la hora de aprobarlos por la asamblea, por las decisiones que allí se toman, entre otras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con reparto de dividendos, en lo que tiene que ver con decisiones, por ejemplo, de relocalización de inversiones, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuevos proyectos que vaya a adelantar la compañía y que obviamente tiene en los estados financieros un elemento fundamental para poder tomar decisiones. Es que finalmente la contabilidad, ¿para qué nos va a servir? Para producir unos estados financieros que deben de ser coherentes con la realidad económica del ente. Y de ahí en adelante todo este tipo de decisiones, además de otras más que se nos pueden venir a la mente, como por ejemplo un proceso de transformación societaria, una decisión, una escisión, qué sé yo, decidir invertir en el exterior, buscar nuevos mercados, todo parte de una información contable que esté bien fundamentada y bien estructurada. Entonces no nos puede quedar por fuera, en un tercer aspecto, obviamente, el aspecto tributario. Cada vez sabemos que el derecho tributario, el legislador tributario, incorpora obligaciones a las sociedades, a los obligados a hallar contabilidad en términos reales, tienen la mayoría de la condición de contribuyentes. Como tienen la condición de contribuyentes, tienen una serie de responsabilidades que el legislador tributario le asigna, como por ejemplo en materia de IVA, la calidad de ser responsables del IVA, que implicaría presentar adecuadamente las declaraciones de IVA en los periodos que defina la ley y en los que corresponda según las actividades de la entidad. En la condición, por ejemplo, de actividades como agentes de retención en la fuente, en la obligación de reportar información exógena, en la obligación de presentar la declaración de renta, en la obligación de cumplir ciertos deberes formales para soportar costos y deducciones, como lo es, por ejemplo, llevar adecuadamente todo el proceso de facturación electrónica,
que no se limita exclusivamente a la emisión de una factura electrónica, sino a lo que tiene que ver con la nómina electrónica, el documento de soporte electrónico y todo esto que implica un cumplimiento de deberes en el soporte de costos y deducciones. De manera que allí encontramos también responsabilidades que incluso van rayando en aspectos penales, por ejemplo, evitar que la empresa incurra en situaciones, por ejemplo, como la omisión del agente retenedor o incurrir en prácticas perniciosas en materia penal como el fraude fiscal o sencillamente la evasión de impuestos. Y por último, y no menos importante, un aspecto de orden financiero. Claro, porque es que si tenemos la contabilidad llevada en debida forma, tenemos la contabilidad soportada en hechos reales y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no solamente de orden nacional, sino a nivel municipal, esta entidad entonces va a cumplir un aspecto financiero, no solamente pensando en los intereses propiamente de la empresa, sino en el sector económico, en la sociedad en general, donde todos pueden confiar en la información que allí se brinda. Las entidades de crédito le van a otorgar crédito fácilmente. Las entidades que tienen que ver de alguna manera como agentes del Estado, como agentes particulares, van a confiar en una información que desde el punto de vista financiero va a brindar tranquilidad y tranquilidad para cualquier decisión que se tome a futuro. De manera pues que estos cuatro aspectos son fundamentales y por eso el cierre contable y fiscal debe hacerse en debida forma para poder, digamos, dar cumplimiento a esas expectativas, digamos, que tiene en general la sociedad representada en los diferentes agentes que intervienen en cada uno de estos aspectos. Si usted quiere recibir información adicional sobre este y otros temas de carácter tributario, no debe consultarnos en nuestras redes sociales. En este video les dejamos los canales de información para que nos pueda contactar. Un saludo muy especial para todos.